La magia negra está más presente en nuestras vidas de lo que usted se imagina. Así como el hombre que desea a la mujer ajena y hace todo lo posible por tenerla, es lo mismo con la persona del barrio que se convierte en animal para en las noches tratar de abusar de las mujeres del barrio, de las muchachas y demás. Estas historias están más cerca de lo que usted se imagina. Por lo tanto, estas historias, así como son terroríficas, también son inexplicables. Mi nombre es Edmanuel Marrufo. Sean bienvenidos a Inexplicable Podcast. Los nahuales no solamente aparecen en las zonas rurales, ni mucho menos son una artesanía o algo folclórico solamente. En la capital de nuestra ciudad, en un barrio tradicional, se habla de Don Lázaro, un señor que tenía la capacidad de levitar y de transformarse en perro. Era un hombre alto, blanco, de ojos claros, mirada profunda y que vivía solo. Una persona muy solitaria, pero la historia que nos narran, que nos cuentan, va de esta manera. Nadie sabe de dónde vino Don Lázaro. Solamente lo recuerdan como parte de su infancia. Nadie recuerda a sus papás, nadie recuerda a su familia. Era un señor muy solitario. Se sabía que tenía familia, mas nunca que tuvo hijos. Don Lázaro se dedicaba a trabajar el arte de la ebanistería y algunas cosas del mar. Vivía en un barrio tradicional muy cerca del malecón, muy cerca de la playa, aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche. Se cuenta que cuando se reunía con sus amigos les decía: ¿quieren ver algo impresionante? A ver. Don Lázaro se acostaba en su cama y levitaba hasta 20 centímetros. Su cuerpo se levantaba de donde él estaba. Este señor, un día en una francachela, tomándose los tragos con sus amigos, les dijo: ¿quieren ver algo impresionante? Sí, a ver. Él les dijo: yo tengo un libro de donde yo he aprendido todas las artes obscuras de la magia negra, y hoy se los voy a demostrar. Frente a sus ojos, Don Lázaro se convirtió en un perro. Era lo que se llama en los pueblos en la cultura popular, se le llama el huaypec. ¿Sí? Ese señor tenía la capacidad, y quiero hacer énfasis en esto: él no era un brujo, él no era curandero, él simple y sencillamente aprendió, probablemente a través de un grimorio o de un libro de ciencias ocultas, aprendió estas artes de la magia negra. Hubo una temporada en la que este barrio se hablaba de mujeres que habían sido atacadas en las noches en las que ellas pues se trasladaban, llegaban a su casa y demás, en este tradicional barrio popular de nuestra capital. Durante mucho tiempo los esposos, los novios, los hermanos estuvieron a la casa de esta persona que se dedicaba a ultrajar de mujeres jóvenes, no importaba cuál fuera. Comentan que un día unas muchachas estaban afuera de su casa cuando de repente vieron
que pasó un perro blanco. Se fue al fondo de los patios. Estas casas están muy pegadas, muy cerca de las vías de donde pasaba el tren. Ellas van hacia el patio, lo van corriendo y demás, y ven que el perro se esconde en el fondo. Un poco más tarde ellas escuchan los gritos y demás de una muchacha, una joven que había sido ultrajada, que había sido sometida, que había sido atacada. Y dicen, nosotros vimos entrar un perro, pero jamás vimos ni entrar ni salir a una persona. Nosotros vimos que el perro se fue. El perro se les había quedado viendo de una manera muy humana, llamémosle así. Pasa el tiempo y un día estas mismas muchachas, una se estaba bañando y obviamente pues cuando se da cuenta, porque obviamente eran casas muy antiguas donde pues, la gente se bañaba en el fondo, tiene una cortinita y demás, se da cuenta que había un perro que se le quedaba viendo, lo estaba husmeando y la estaba viendo, había metido su cabeza por debajo de las cortinas. La espantaron. Ella como pudo se puso la ropa, salieron a buscarlo y con palos y piedras estuvieron persiguiendo al perro. Cuando lo tuvieron acorralado, ellas juran y perjuran que el perro les dijo, no me pegues, soy Lázaro. Cuando escuchan ellas a este perro que estaba hablando, pues se quedan perplejos y corren, desaparecen, se van corriendo y nunca supieron que volvieron a ver ese perro. Hay una historia que cuenta la más grande de esta familia, la abuela. La abuela en sus tiempos mozos estaba platicando con sus amigas también, porque la casualidad aquí es de que solamente le pasaba a mujeres, solamente donde había mujeres, solamente era con mujeres. Pareciera ser que las deseaba, las cazaba, las buscaba. Está la abuela con sus amigas de ese entonces, jóvenes, todas ellas platicando, y una de ellas dijo, ya no aguanto a ese tipo, me da mucho miedo. Lázaro me da mucho miedo. Ese hombre tiene un pacto con el diablo. Y el mismo perro del que se hablaba, se conocía entre todas las familias, estaba rondando. Siempre le echaban piedras, le tiraban palos y desaparecía, se iba, según ellos, y estaba el perro rondando. Cuando ellos se dan cuenta, pues lo echan, se van, y seguían platicando y demás acerca de la persona. Cuando la señora dijo, el día que se pase de listo, me va a conocer, escucharon la voz de esta persona que se venía acercando desde el fondo de los patios, caminando, sin camisa. ¿Qué dicen? ¿Me hablaban? ¿Hablabas de mí? Ellos no supieron qué responder ni qué decir, y el Señor siguió su camino, se fue hacia su casa. Fue tan extraño, y en este lugar se comenta tanto de ese Señor, que tenía la capacidad de levitar y que tenía la capacidad de convertirse en perro. Esta es una de las tantas historias que hay en nuestra ciudad capital, y repito, no solamente la aparición de nahuales es exclusiva de las zonas rurales, de los pueblos en Campeche, como Cobén, como Pich, como Jampolol, como Chemblas, como Betania. Los nahuales tienen presencia a lo largo de la geografía estatal y también en las ciudades. Y sí, don Lázaro vivía en el tradicional barrio del Camino Real. Los amarres y la brujería suelen ser cosas de todos los días, como ya escuchamos. El desear a la mujer prohibida y también el desear al hombre ajeno. El detalle está cuando estos amarres, estos embrujos, esta magia oscura trasciende generaciones y llega incluso a los hijos, a los hermanos,
y a la demás familia de a la persona a quien se le hace el trabajo. Definitivamente comprobamos a través de los correos que nos han enviado que todos tenemos una historia inexplicable que contar. Estas son las voces de lo inexplicable. Conocí a Benjamín hace muchos ayeres. Yo tenía más o menos alrededor de unos 23, 25 años aproximadamente. Nos conocimos en una parada de autobuses para poder tomar un camión cualquiera. Me hacía preguntas de mi vida y pues como si nada intercambiamos correos electrónicos. En aquel entonces utilizaba mucho lo que era el Messenger. No había el contacto que ahora está presente. De ahí empezamos a platicar un poquito de nuestras vidas. Empezamos a indagar quiénes éramos, a qué nos dedicábamos. Yo ya había terminado, de hecho, mi carrera. Todo el tiempo, pues ahora sí que platicábamos de 2 a 3, 5 horas diarias por teléfono o por Messenger, dependiendo de la situación. Pasando el tiempo, empezamos a ser más cercanos. Al principio él a mí no me comentaba que era casado. De hecho, él estaba en una institución que pertenecía en aquel entonces a lo que era a la CFE. Y pues realmente me empezó a traer de él lo que era su chispa, que era muy inteligente, su sarcasmo también me gustaba. Pero durante muchos años él me invitaba oye, vamos a viajar. Me pagaba, me daba para mis viajes y yo me iba con él. Pero durante ese lapso de tiempo también tenía yo mis amigas que practicábamos pues brujería. Y una de ellas me lee las cartas y me empieza a comentar: vamos a ver cómo está esta situación, porque yo no te veo muy bien a ti, aunque te veo feliz, pero no te veo muy bien con esta persona. ¿Qué está pasando? Al poco tiempo pues yo me entero que él estaba casado, pero había algo peculiar, que él siempre, cada vez que me veía, me decía: tú me quitaste esta melancolía que tenía, me quitaste esta melancolía. Yo venía muy mal. Le digo: bueno, pues ¿qué te pasó? Él me empieza a contar su vida. En aquel momento él era director. En su momento él fue director de una empresa de la cual tenía secretaria. Pero esta chica se vuelve su amante. Al volverse su amante, pues siempre la describe como una muchacha tranquila, muy bonita, pero al momento que siempre se le acercaba, dice él, me contaba que le agarraba la parte del corazón, le acariciaba el pecho, por así decirlo, le acariciaba los pectorales y la zona muy cerca al corazón. Y él escuchaba que decía algo, pero no entendía qué le decía la chica, no entendía él. Con el paso del tiempo, él empieza a obsesionarse con su secretaria. Empieza a tener esa necesidad tan brutal con ella, de estarla buscando, de esa necesidad no lógica, ¿cómo explicarte? Tan efusivo, que no era amor,
Básicamente no era amor, simplemente él sentía algo de necesidad con ella que no entendía qué pasaba en absoluto y del por qué. El problema que esto llevó, que lo acarrea con su familia y empieza a tener problemas con su familia, a tal grado que llegó a golpear a su mujer, a tener conflictos más grandes, a decirle a la mujer que él supuestamente amaba, a la que era su secretaria. Cuando su esposa se entera de todo esto, simple y sencillamente la esposa va y consigue ayuda con una bruja del lugar, o sea, de la ciudad donde eran ellos. Él agarra y pues sí estaba enterado del asunto. Su esposa lo lleva con esta bruja y le empieza a decir, bueno, vamos a tener que hacer un ritual y vamos a hacer un amarre familiar. Un amarre familiar. En él se encontraba obviamente sus 2 hijas, la mujer, o sea, su esposa y él. Hacen el rito y la mujer le dice solamente que tu esposo se iba a caer en una extrema melancolía después de esto, pero se va a quedar contigo. No, él ya no va a poder salir. Poco tiempo después es que me empieza a contar esto a mí, porque ya empecé a andar con él. Porque su esposa pues sí lo veía ya mal, en el sentido de estar triste, depresivo. Ya no era él en ese aspecto, ya no reía, ya no tenía esa chispa. Él se va a otro lugar por azares del destino, por trabajo, etc. y cae en mi ciudad. Y es por eso que yo lo conocí. Poco a poco me empieza a tener el cariño, a tener este tipo de cosas, hasta que yo hablo con mi amiga y me lee las cartas y me comenta que realmente lo que había pasado. Me da santo y seña de cómo realizaron ese amarre. Yo siempre había escuchado hablar de los amarres de amor por pareja, pero nunca de amarres familiares. Esto ha sido así hasta que él y yo decidimos separarnos. Para mí no fue vida estar con él, porque yo quería realmente pues una familia, yo quería hacer mi propia vida, lo que no podía hacer con él. Él lo entendió, me agradeció por todo, por los momentos de felicidad que tuvimos juntos, pero tuvimos que terminar la relación. Él regresa con su familia. Yo supe de muchas cosas en cuestiones de familiar. De hecho, en las cartas que habíamos leído con mi amiga, me dice, su hija se va a casar, su hija no va a durar mucho su matrimonio debido al amarre familiar. La hija, una de sus hijas mayores se iba a casar y la otra se iba a quedar sin casarse y se iban a quedar solos entre familia. La chica que se termina casando termina su matrimonio en menos de 8 meses, pero precisamente es por el amarre que le hizo esta bruja, porque no es cualquier tipo de brujería que le hicieron, y por lo tanto esa familia no puede separarse, aunque esté melancólico, así se van a quedar, así va a acabar. Y desgraciadamente la mujer o la propia esposa realizó lo que le llamó una maldición. Arrastraron como una maldición generacional, pero provocado por la misma brujería que realizó la mamá al hacer este tipo de amarre familiar. Sus hijas en la actualidad no están casadas, solamente tienen un nieto,
pero la familia no puede progresar más allá. Esto lo cuento precisamente porque hace poco tiempo yo soñé de nuevo con él. Soñé que se despidió de mí. Se despidió de mí con un gran amor, con un gran cariño que nos teníamos, y yo tengo la incertidumbre si verdaderamente él murió. Hoy estoy listo para por fin contar esta historia. Esta historia nos la envía Jorge de Ciudad Concordia. Omitiremos algunos detalles para proteger la identidad de los involucrados, pero la vamos a contar lo más fidedigna como Jorge nos la ha hecho llegar a nuestro correo. Jorge tenía más de 10 años de casado con su única novia, a quien conoció en una fiesta. Se hicieron novios a través del famoso Mirk 32, una plataforma que muchos de ustedes no conocerán, puesto que ya desapareció, como el ICQ, como el Messenger del Hotmail y demás. Ahí fue donde conoció y se hizo novio de esta persona, quien fuera su novia y en su momento fuera su esposa. Llevaban un matrimonio, pues, como diríamos comúnmente, un matrimonio normal. Ella era una maestra, tenían 2 hijos, y bueno, tenían cerca de 10 años de estar juntos. Un día había una persona que pretendía a su mujer y durante mucho tiempo estuvo detrás de ella. Él le enviaba mensajes, le llevaba detalles, le llevaba un café, un chocolate y demás. Jorge nunca pensó que lo que pareciera ser un acercamiento más allá de la amistad llegase a tomar las dimensiones a las que llegaron. Después de este tipo de situaciones y demás, su esposa le contaba de que, oye, mira qué dicen de mí, que yo ando con esta persona, me dio coraje, me puse con este, me puse con el otro. Ella defendía su lealtad a capa y espada. Pero Jorge sabía que algo no estaba funcionando del todo. Una noche que Jorge llega con su familia, con su esposa y con su hija, su hijo menor no había nacido, llega y en la puerta de su casa encuentra, nos describe una muñeca, en algún momento una famosa marca, que no voy a mencionar, de panecillos y de galletas. Tuvo una promoción de estas muñecas, llamémosle muy parecidas a Coraline, esas de los ojos de botón. Una muñeca que parecía tejida como si fuera con crochet. Encuentra esta muñeca en la puerta de su casa. Jorge le comenta esto a su esposa, a su mujer. Su hija estuvo a punto de agarrarla y pues él no lo permitió. Un vecino se acerca y le dice, no, vecino, yo encontré esta muñeca, este juguete, lo encontré junto a su carro en la mañana. Lo tomé, pensé que era de la niña, lo guardé, lo resguardé. Y cuando regresé, pues ustedes ya no estaban, entonces me atreví a ponerlo en la puerta de su casa, pero estaba junto a su carro ahí. Me imagino que a lo mejor de alguna niña de la cuadra se le cayó y por eso la tomó. Jorge nos comenta que la muñeca de por sí tenía un aspecto tétrico. Era una muñeca muy fea, de pelo largo, con los ojos de botón, un crochet verde. Y bueno, lo que alcanzó a pensar es en lo que generalmente todos conocemos, ¿no? No lo tomes con la mano derecha. Él, evitando esto, lo que hace es patear la muñeca con la pierna izquierda y la empuja hacia la calle. Después de esto, bueno, después de un más rato, bueno, empiezan las risas, se meten a su casa y bueno, la vida continúa, ¿no? Al otro día,
no encontró la muñeca en ese lugar donde la había dejado. O sea, a lo mejor alguien se la llevó y demás, sin tomar en cuenta que el único que la había tomado había sido el vecino. A los pocos meses, porque era alrededor de septiembre, octubre, el vecino enferma y es llevado al hospital de emergencia por un tema de los riñones. Tuvo que trasladarse a otra ciudad. Como bien sabemos todos los campechanos, lo llevan a internar a Mérida y pues bueno, el vecino está un tiempo ahí ingresado de gravedad, estaba en cuidados intensivos y demás. Después de esto empezaron a pasar cosas muy raras en la vida de Jorge. Llega la Navidad y el 24 de diciembre, pues bueno, los festejos y demás, las copitas, pero tenían una costumbre, todos los 25 y todos los primeros iban al cine. Esa era una costumbre de familia que tenían. A lo mejor iban por los sobrinos, por los primos y se iban todos al cine. Cuando él se despierta para tomar su carro, ve que en el frente de su casa, todo el frente de su casa estaba lleno de alfileres. Toda la parte de adelante, el frente de su casa estaba lleno de alfileres. Él llegó a pensar que eran las famosas velitas o estas, bueno, sí, velitas que se utilizan para el 24 y demás, como las famosas centellas. Cuando él ve esto, él se acerca, las toca y se da cuenta que no, que eran alfileres, estaba lleno de alfileres. Un vecino se cruza y le dice, bueno, ¿y qué pasó? Pues no lo sé, así amaneció. Bueno, a lo mejor los muchachos, los chamacos, los niños son muy, muy terribles, ¿no? El vecino le ayuda a levantar todos los alfileres. Fue un diciembre. Él no sabía que su vida iba a cambiar completamente a partir del próximo año. Esto sucede alrededor de 8 o 10 años atrás y la historia continúa de esta manera. Jorge nos dice, yo jamás imaginé que mi vida iba a cambiar tan de pronto. Todo por un mensaje. Un día en el que Jorge se encontraba con su familia, una tarde normal, la esposa deja el celular, el teléfono. De un tiempo a la fecha ella había dejado de hacerlo y él ve que suena, lo agarra, lo toma y dijo, a lo mejor es alguien y es importante. Lo toma, ha de ser de la escuela donde trabaja. Lo toma y lee un mensaje que pues bueno, lo diré tal cual normal. El mensaje decía lo siguiente: ¿sabías que no había amado a alguien ni estado enamorado de alguien como de ti? Obviamente en ese momento Jorge arranca en ira, va y encara al esposo. Después de una serie de pleitos, situaciones y demás, se delata una infidelidad hacia Jorge de parte de su mujer. Lo que sucede a continuación es por demás inexplicable. Él, pues bueno, entra en esta etapa de las terapias y de salvar el matrimonio y demás. Al final del día se encuentra con una amiga de la preparatoria y le dice, acompáñenme, vamos a leernos las cartas. Le pide ella del favor de que él vaya, él va, él acompaña y demás. Va a que le lean las cartas a su amiga y Jorge le comenta, ¿me las puede leer a mí? Y le dice la mujer, sí, claro. Desde que la persona se sienta frente a él siente una energía extraña. La mujer se le queda viendo de frente y le dice, yo sé qué es lo que tienes y sé qué es lo que te está pasando emocional, espiritual y físicamente. En resumidas cuentas, como Jorge nos menciona, la señora lo que le dice es, te quieren ver derrotado, te quieren ver en el piso, te quieren ver como los perros
que dan 2, 3 vueltas y se acuestan en el piso. Te quieren ver en el piso. Y él recuerda algo que le menciona a la señora. Ten cuidado con tus pies, que es donde te quieren atacar. Jorge se queda preocupado, pero pues bueno, se va con la amiga le dice, no te preocupes, es gente que solamente inventa historias, pues para que regreses, ¿no? Y te curan y pues te cobran. Al final del día Jorge sigue su vida y demás. Jorge no logra salvar su matrimonio. Jorge pierde su matrimonio, se divorcia y tan. Al paso del tiempo, Jorge va descubriendo cosas respecto a la pareja de su ex esposo, o sea, la mamá de sus hijos. Uno de sus hijos le dice, este señor nos contó que su abuela era bruja y que él adora a la Santa Muerte, que viene de un municipio de Veracruz y que él practica la brujería. Jorge no entendía exactamente la situación y como él nos comenta, yo no entendía puesto que el señor, el tipo, era pastor de una iglesia evangélica, o sea, era cristiano, divorciado y pues su familia vivía en otra parte de la República Mexicana, vivía en el Estado de México, porque pues su ex esposa rehizo su vida y demás, junto con sus hijos. Pasa algo muy singular y es que en determinado momento Jorge se comienza a enfermar. Y resulta en que la ex esposa le preguntaba consecutivamente, muy seguido, ¿cómo estás? Jorge reaccionaba y como nos dice, nunca me había preguntado por mi estado de salud hasta que me empecé a enfermar. Cuando Jorge empieza a enfermar, la ex esposa le preguntaba toda la semana, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas de dinero? ¿Cómo? Quería saber exactamente lo que pasaba. Jorge platica con esta misma amiga y la amiga le dice, ten cuidado, porque cada 6 años, cada 3 años, los pactos se renuevan. Y probablemente lo que quieren es saber cómo te está yendo. Al final, Jorge va en busca de ayuda espiritual. Va con una persona muy conocida, que pues bueno, se comenta que él es adorador de la Santa Muerte y que trabaja en temas luciferianos. Y él le cuenta y le dice, a ti te persigue tu pasado y no van a parar hasta acabar contigo. Jorge lo toma realmente como una advertencia seria y va en busca de ayuda. Jorge acude a quienes conocía, ingresa a grupos de la iglesia. Jorge es católico y pues bueno, decide ingresar a grupos de la iglesia, ir a retiros y demás. Al final Jorge logra tener una vida medianamente tranquila hasta que sucede lo inexplicable pero inevitable. Jorge trabaja fuera del estado. Precisamente Jorge va a Ciudad del Carmen, tiene un accidente y Jorge pierde el pie izquierdo. Cuando sucede esto, su amiga, en casa de su mamá, donde se estaba recuperando, le dice, ¿qué hiciste con ese trabajo que te encontraste? Porque era un trabajo. Dice, no, pues yo lo partí. ¿Con qué pierna? Con la izquierda. Jorge pierde la pierna y como nos comentan, ahora estoy muy recuperado. He retomado mi vida, pero de alguna manera cambió por culpa de alguien que no supo diferenciar entre una amistad y un amor. Hoy Jorge trata de continuar con su vida, lucha por mantener su estabilidad emocional. Obviamente vive con el temor de que en algún momento pueda ser peor, pero Jorge
sigue luchando por mantenerse y por sobrevivir a esta experiencia que nos enseña que a veces hay personas que en realidad, más que personas, son seres de obscuridad que buscan, se obsesionan con la mujer ajena y no paran hasta conseguirlo, así sea acabar con la vida de alguien más. Hemos escuchado muchas historias, hemos escuchado muchas narraciones, pero sobre todo hemos escuchado cosas inexplicables. Hoy queremos mandar un saludo a nombre de todo el equipo de Inexplicable Podcast, a los amigos de Noches sin Luna, de Progreso, de Flamboyanes Progreso, a nuestro amigo Abismo y a toda la gente que está detrás de este podcast. Quiero enviarle un gran saludo. Sigamos construyendo esta gran familia de fenómenos e historias paranormales y de terror para que ustedes las disfruten. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha contactado y a toda la gente que nos ha compartido sus historias. Recuerda enviarnos tus vivencias personales, historias y demás a nuestro correo inexplicablepodcastcrew@gmail.com. Repito, inexplicablepodcastcrew@gmail.com. A nombre de todo el equipo de Inexplicable Podcast, les doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio, porque todos, cada uno de nosotros tenemos una historia inexplicable que contar.